Se detuvo para pensar cómo proseguir su historia, cómo exponerla. Creo que al menos existen 3 tipos de vampiros que rondan por el mundo. Los llamo tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Los tipo 1 son raros. Barlow era un tipo 1. Viven muchos años y pueden pasar largo tiempo, unos 50 años, 100, tal vez 200, hibernando. Cuando están activos, son capaces de crear nuevos vampiros, lo que llamamos los no muertos. Estos no muertos pertenecen al tipo 2. También cuentan con la capacidad de crear nuevos vampiros, pero no son demasiado listos. Miro a Eddie y a Susana. ¿Han visto La noche de los muertos vivientes? Susana sacudió la cabeza. Eddie asintió. Los no muertos de esa película eran zombies, criaturas con el cerebro muerto. Los vampiros tipo 2 son más inteligentes que los zombies, pero no mucho más. No pueden salir durante el día. Si lo intentan, acaban ciegos, se queman o mueren. Aunque no puedo asegurarlo, creo que no suelen vivir mucho. Se soporta más que nada por el cambio de vivo y humano a no muerto y vampiro acorde a la vida, sino porque la existencia del vampiro tipo 2 es harto peligrosa. En la mayoría de los casos, y esto es algo que creo, no que sé, los vampiros tipo 2 crean otros vampiros tipo 2 en una zona relativamente pequeña. En esta fase de la enfermedad, pues es una enfermedad, el vampiro tipo 1, el vampiro tipo rey, por lo general, ya se ha mudado. En Salem Slot, al final mataron al hijo de puta y podría ser que solo hubiera una docena como él en todo el mundo. En otros casos, los tipo 2 crean vampiros tipo 3. Los tipo 3 son como mosquitos. No pueden crear más vampiros, pero se alimentan y se alimentan y se alimentan. ¿Pillan el SIDA?, preguntó Eddie. Es decir, sabe lo que es, ¿no? Lo sé, aunque nunca había oído el término hasta la primavera de 1983, cuando estaba trabajando en el albergue El Faro de Detroit y mi estancia en Estados Unidos se estaba acortando. Durante 10 años supimos que había algo. Algunas publicaciones lo llamaron GRID, inmunodeficiencia asociada a la homosexualidad. En 1982 comenzaron a publicarse artículos en los periódicos sobre una nueva enfermedad llamada el cáncer gay, y se especulaba que podría ser contagiosa. En la calle algunos hombres la llamaban enfermedad de la llaga venérea, por las marcas que dejaba. No creo que sea mortal para los vampiros o que ni siquiera la desarrollen, pero pueden contraerla y transmitirla, sin duda. Tengo razones para creerlo. Los labios de Callahan se estremecieron y acto seguido los apretó con firmeza. Cuando aquel demonio vampiro les hizo beber su sangre, le transmitió la capacidad de distinguirlos, aventuró Roland. Sí. ¿A todos o solo a los tipo 3? ¿A los pequeños? A los pequeños, musitó Callahan, y a continuación emitió una breve y forzada risa. Sí, eso me gusta. En cualquier caso, solo he visto vampiros tipo 3, al menos desde que dejé Jerusalem Slot. Aunque, claro está, los tipo 1, como Barlow, son muy raros y los tipo 2 no viven mucho. Su hambre desmedida los pierde. Como son casi voraces. Sin embargo, a los tipo 3 no les afecta la luz del día y obtienen el sustento principal de los alimentos, como nosotros. ¿Qué hizo esa noche?, preguntó Susana. ¿En el cine? Nada, contestó Callahan. Durante el tiempo que pasé en Nueva York, la primera vez, no hice nada hasta abril. Veréis, no estaba seguro. Es decir, el corazón me decía que sí, pero la cabeza se negaba de plano.
Y durante todo aquel tiempo se interpuso la cosa más sencilla de todas. Era un alcohólico en seco. Un alcohólico también es un vampiro, y esa parte de mí iba volviéndose más sedienta mientras que la parte restante de mi ser trataba de negar mi naturaleza esencial. Así que me dije que había visto a una pareja de homosexuales besuqueándose en el cine. Nada más. En cuanto al resto, las campanillas, el olor, la azul luz oscuro que envolvía al joven, me convencí de que era epilepsia o un vestigio de lo que Barlow me había hecho, o ambas cosas. Y por descontado, tenía razón sobre Barlow. Su sangre había despertado en mi interior. Veía. Fue algo más que eso, advirtió Roland. Callahan se volvió hacia él. Entró en ese tránsito, padre. Algo de este mundo le estaba llamando. Sospecho que era lo que tiene en la iglesia, aunque no estaría en la iglesia cuando se encontró con ello la primera vez. No, respondió Callahan. Observaba a Roland con un respetuoso y cauteloso. No lo estaba. ¿Cómo lo sabes? Dímelo, te lo ruego. Roland no lo hizo. Continúe, le pidió. ¿Qué le ocurrió a continuación? Lupe, contestó Callahan. 9. Se apellidaba Delgado. Roland exteriorizó su sorpresa tan solo un instante. Abrió los ojos algo más de lo normal. Pero Eddie y Susana conocieron al pistolero lo bastante bien como para saber que ni siquiera aquello se salía de lo cotidiano. Por otro lado, casi se habían acostumbrado a las coincidencias que no podían ser tales, a la sensación de que cada una de ellas era el giro de una enorme rueda dentada. Lupe Delgado tenía 32 años. Era un alcohólico que llevaba casi 5 años sin probar la bebida y que había estado trabajando en el hogar desde 1974. Magruder había encontrado el sitio, pero fue Lupe Delgado quien le dio vida y un objetivo. Durante el día formaba parte de la plantilla de mantenimiento del Plaza en la Quinta Avenida. Por la noche trabajaba en el albergue. Había ayudado a elaborar la ley húmeda y había sido la primera persona en saludar a Callahan cuando éste entró. Esa primera vez estuve en Nueva York poco más de un año, dijo Callahan. Pero sobre marzo de 1976 Se detuvo luchando por decir lo que sus 3 oyentes comprendieron por la expresión que adoptó. Se había sonrojado por completo, salvo la cicatriz, cuya apariencia blanquecina parecía brillar en comparación con una luz casi sobrenatural. Está bien. Supongo que vosotros diréis que me había enamorado de él. ¿Eso me convierte en marica? ¿En un julandrón? No lo sé. Dicen que todos lo somos, ¿no? Bueno, hay gente que lo dice. ¿Y por qué no? Cada 1 o 2 meses, por lo visto, aparecía un artículo en los periódicos sobre un sacerdote con tendencia a meter mano a los niños por debajo de los faldones. En cuanto a mí, no hay razón para que me crea marica. Dios sabe que cuando una mujer guapa cruzaba las piernas no me dejaba indiferente, fuera o no fuera cura, y jamás se me pasó por la cabeza acosar a los monaguillos. Y nunca hubo nada físico entre Lupe y yo, pero lo quería, y no estoy hablando de que me gustara solo por sus ideas, por su dedicación y por sus proyectos para el hogar, ni porque hubiera escogido realizar su verdadero trabajo entre los pobres, como Cristo. Había una atracción física. Callahan se detuvo, vaciló y luego estalló. Dios, era hermoso. Hermoso. ¿Qué le ocurrió?, preguntó Roland. Llegó al hogar una noche nevada, a finales de marzo. El albergue estaba lleno y los residentes estaban nerviosos. Ya había habido una pelea a puñetazos y todavía no estábamos rehaciendo de aquello.
Un tipo estaba en plena, bueno, diríamos en delirium tremens, y Rowan Magruder se lo había llevado atrás, a su oficina, y le estaba dando café mezclado con whisky. Como creo que ya les he dicho, no había ninguna habitación cerrada con llave en el hogar. Era la hora de comer. De hecho, ya había pasado media hora y 3 de los voluntarios no se habían presentado a causa del tiempo. Sonaba la radio y un par de mujeres bailaban. Hora de comer en el zoo, solía decir Lupe. Me estaba quitando el abrigo, de camino a la cocina, y un tipo llamado Frank Spinelli me cogió por banda. Quería saber cómo iba lo de una carta de recomendación que le había prometido que le escribiría. Y una mujer, Lisa no sé qué, que deseaba que le ayudara a seguir uno de los pasos de Alcohólicos Anónimos. Confeccionar una lista de aquellos a los que hemos herido. También había un chico joven que quería que le echara una mano con una solicitud de trabajo. Sabía leer un poco, pero no escribir. Algo comenzó a quemarse en la cocina. Estalló el caos. Pero me gustaba. Aquello me levantaba el ánimo y me mantenía activo. Sin embargo, en medio de todo aquello me detuve. No había campanillas y solo olía a sudor de borracho y a comida quemada. Pero el cuello de Lupe estaba envuelto de aquella luz, como si fuera un collar. Y vi las marcas. Muy pequeñitas. En realidad eran poco más que un muerdo. Me detuve en seco y debí de tambalearme porque Lupe se me acercó corriendo. Entonces lo olí, muy suave, cebolla y metal caliente. También debí de perder el conocimiento durante unos segundos porque de repente estábamos los dos en un rincón junto al archivador en el que guardábamos las cosas de Alcohólicos Anónimos y me estaba preguntando cuándo había comido por última vez. Él sabía que a veces me olvidaba de hacerlo. El olor había desaparecido, el resplandor azul alrededor del cuello había desaparecido. Y aquella marca en el lugar donde algo lo había mordido también había desaparecido. Salvo que el vampiro sea insaciable, las marcas se van rápido. Yo lo sabía. No valía la pena preguntarle con quién había estado, ni cuándo, ni dónde. Los vampiros, incluso los tipo 3, o tal vez los tipo 3 en particular, tienen sus mecanismos de protección. Las sanguijuelas de estanque segregan una enzima en la saliva que mantiene el flujo de la sangre mientras se alimentan. También entumece la piel de modo que, a menos que la veas, no sabes qué te está ocurriendo. Es como si esos vampiros tipo 3 pudieran transmitir una especie de amnesia a corto plazo y selectiva a través de la saliva. Le resté importancia. Le dije que me había dado un mareo. Lo achaqué a pasar del frío de la calle a todo aquel ruido, luz y calor. Lo aceptó, pero me dijo que me lo tomara con calma. Eres demasiado importante como para perderte, Don, dijo, y acto seguido me besó. Aquí. Callahan se tocó la mejilla derecha con la mano cubierta de cicatrices. Bueno, supongo que he mentido cuando he dicho que no había nada físico entre nosotros, ¿no? Hubo aquel beso. Todavía recuerdo con toda exactitud cómo fue. Incluso el pequeño cosquilleo que me produjeron los 4 pelos que tenía en el labio superior. Aquí. Lo siento mucho por usted, dijo Susana. Gracias, querida, contestó Callahan. Me pregunto si sabes lo mucho que esto significa. Lo maravilloso que es contar con el consuelo de alguien del mundo de uno. Es como ser un náufrago y recibir nuevas de casa, o como el agua fresca de un arroyo tras años de líquido embotellado y rancio. Se inclinó hacia ella, le cogió la mano entre las suyas y sonrió. Eddie creyó adivinar en aquella sonrisa algo forzado o incluso falso, y lo asaltó una idea espantosa. ¿Y si el padre Callahan estaba oliendo una mezcla de cebollas amargas y metal caliente en ese mismo instante? ¿Y si estaba viendo un resplandor azulado, no alrededor del cuello de Susana, sino envolviendo su vientre como un cinturón? Eddie miró a Roland.
pero no encontró ayuda. El rostro del pistolero no dejaba adivinar emoción alguna. «Tenía el SIDA, ¿verdad?», preguntó Eddie. «Algún vampiro gay, tipo 3, mordió a su amigo y se lo pegó». «Gay», repitió Callahan. «¿En serio utilizas esa palabra?». Su voz se fue apagando y sacudió la cabeza. «Ajá», contestó Eddie. «Los Red Sox todavía no han ganado las series y los homosexuales son gays». «Eddie», le recriminó Susana. ¿Crees que es fácil ser el último en irse de Nueva York y haberse dejado las luces encendidas?», se defendió Eddie. «Porque no lo es, y déjame decirte que yo también me estoy sintiendo cada vez más desfasado». Se volvió hacia Callahan. «Da igual, eso es lo que ocurrió, ¿verdad?». «Eso creo. Recuerde que yo tampoco es que supiera demasiado en aquella época y que estaba negando y reprimiendo lo que sabía, con gran energía, como solía decir el presidente Kennedy. Vi el primer pequeño, en aquel cine, la semana entre Navidad y Año Nuevo de 1975. Soltó una risita seca. Y ahora que lo pienso, aquel cine se llamaba El Gaiety. ¿No es sorprendente?». Hizo una pausa y los miró a los ojos con cierta perplejidad. «No lo es. No estáis sorprendidos en lo más mínimo». «Se nos han agotado las coincidencias, cariño», dijo Susana. «Lo que estamos viviendo estos días se parece más a una versión dickensiana de la realidad». «No lo entiendo». «No hace falta, corazón. Siga, cuente su historia». El viejo amigo esperó un momento antes de retomar el hilo y continuó. «Vi mi primer tipo 3 a finales de diciembre de 1975. Desde aquella noche hasta la de unos 3 meses después, cuando vi el resplandor azulado alrededor del cuello de Lupe. Me había topado con una media docena más. Solo uno de ellos de caza. Estaba en un callejón de Les Villas con otro tipo. Él, el vampiro, estaba así». Callahan se levantó y lo escenificó con los brazos extendidos y las manos contra una pared invisible. El otro, la víctima, estaba entre los brazos, de cara a él. Podrían haber estado hablando, podrían haber estado besándose, pero yo lo sabía, que no era ni una cosa ni la otra. Los otros. Vi a un par en restaurantes, los dos comían solos. Aquel brillo les envolvía las manos y los rostros, les manchaba los labios como si fuera jugo de arándano azul eléctrico, y el olor a cebolla quemada flotaba a su alrededor como una especie de perfume. Callahan esbozó una sonrisa. «Me sorprende que todas las descripciones que trato de hacer parezcan tener un símil. Porque tenéis que saber que no solo trato de describirlos, sino que trato de comprenderlos. Aún hoy trato de hacerlo, de imaginar cómo ha podido existir este otro mundo, este mundo secreto, durante todo este tiempo, justo al lado del que siempre he conocido». «Roland tiene razón», pensó Eddie. «Es exotránsito. Tiene que serlo. No lo sabe, pero así es. ¿Eso lo convierte a uno en uno de los nuestros? ¿Parte de nuestro catet?». «Vi una en la cola del Marine Mayland Bank, donde estaban las cuentas del hogar», continuó Callahan. «En mitad del día. Yo estaba en la cola de ingresos y aquella mujer en la de reintegros. La luz la envolvía. Me vio mirándola y me sonrió. Me miró directamente a los ojos sin temor alguno. Flirteaba. Hizo una pausa. Resultaba provocativa. «Usted los reconoce gracias a la sangre del vampiro o del demonio que llevan dentro», dijo Roland. «¿Y ellos a usted los reconocen?». «No», contestó Callahan sin vacilar. «Si hubieran podido verme, identificarme, mi vida no habría valido ni 3 céntimos, aunque llegaron a conocerme. Pero eso fue más tarde».
El caso es que yo los veía, sabía que estaban allí y cuando vi lo que le había ocurrido a Lupe, supe qué había estado haciendo. Ellos también lo ven y lo huelen. Lo más seguro es que también oigan las campanillas. Sus víctimas están marcadas y por ello tienen más posibilidades de atraer a otros, como las moscas a la luz, o como los perros con esa fijación que tienen de mear todos en la misma farola. Estoy seguro de que esa noche de marzo fue la primera vez que mordieron a Lupe, porque nunca antes había visto el brillo a su alrededor, ni las marcas a un lado del cuello que parecían unos simples cortes hechos al afeitarse. Sin embargo, lo mordieron varias veces más después de aquello. Algo tuvo que ver la naturaleza del negocio en el que estábamos, el trabajar con gente que siempre estaba de paso. Tal vez beber sangre empapada de alcohol es un subidón barato para ellos, quién sabe. En cualquier caso, fue por Lupe, por quien llevé a cabo mi primer asesinato, el primero de muchos. Fue en abril. 10. Es abril y el aire por fin ha comenzado a oler a primavera. Callahan estaba en el hogar desde las 5. Primero ha preparado los cheques para pagar las facturas de final de mes y luego se ha puesto a trabajar en su especialidad culinaria que él llama estofado de sapos con fideos. La carne es ternera estofada, pero el pintoresco nombre lo hace gracia. Ha estado limpiando las ollas de acero inoxidable a medida que dejaba de utilizarlas, no porque necesite hacerlo. Una de las pocas cosas de las que no van cortos en el hogar es de cacharros de cocina, sino porque así es como su madre le había enseñado a valerse en la cocina, a limpiar a medida que cocinaba. Lleva una de las ollas grandes hasta la puerta de atrás, la sujeta contra la cadera con una mano y gira el pomo con la otra. Sale al callejón con la intención de verter el agua jabonosa por la rejilla de la alcantarilla y entonces se detiene. Sucede algo que ya he visto antes, en el Village. Sin embargo, en aquella ocasión, los dos hombres, el que está apoyado contra la pared y el que está frente a él inclinándose hacia adelante con las manos contra los ladrillos, solo habían sido sombras. A esos dos los ve con toda claridad gracias a la luz de la cocina. El que está apoyado contra la pared, como si estuviera dormido, con la cabeza envuelta hacia un lado, exponiendo el cuello, es alguien que Callahan conoce. Es Lupe. Aunque la puerta abierta había iluminado esa parte del callejón y Callahan no ha hecho esfuerzo alguno para ser silencioso, de hecho ha estado cantando Take a Walk on the Wild Side de Lou Reed, ninguno de los dos parece percatarse de su presencia. Están en trance. El hombre que está frente a Lupe parece cincuentón y van bien vestido, con traje y corbata. A su lado, un caro maletín Mark Cross descansa sobre los adoquines. El hombre tiene la cabeza inclinada hacia adelante y ladeada. Los labios abiertos están sellados contra el lado derecho del cuello de Lupe. ¿Qué es lo que pasa por ahí? ¿La yugular? ¿La carótida? Callahan no la recuerda ni se molesta en recordarlo. Las campanillas suenan, pero el olor es abrumador, tan hediondo que los ojos se le llenan de lágrimas y le empieza a gotear agüilla de la nariz. Los dos hombres irradian una luz azul oscuro que se arremolina a su alrededor al compás de pulsaciones rítmicas. Es su aliento, piensa, es su aliento lo que rebulle esa mierda alrededor de los dos, lo que significa que es real. Callahan percibe un leve ruido, como de succión. Es el ruido que se oye en una película cuando una pareja se besa con pasión, poniendo toda la carne en el asador. No piensa lo que hace a continuación. Deja en el suelo la olla llena de agua jabonosa y grasienta que produce un ruido metálico sonoro sobre el cemento, pero la pareja apoyada contra la pared del callejón no se mueve. Permanecen inmersos en un sueño.
Callahan retrocede 2 pasos hacia la cocina. Sobre la encimera está la cuchilla de carnicero que ha estado utilizando para trocear la carne del estofado. La hoja brilla con intensidad. Ve su rostro reflejado en ella y piensa: bueno, al menos no soy uno de ellos. Veo mi reflejo. A continuación, cierra la mano alrededor del mango de goma, regresa al callejón y sortea la olla de agua jabonosa. El aire es suave y húmedo. En algún lugar gotea agua. En algún lugar una radio está tronando. La humedad del aire crea un halo alrededor de la luz al otro lado del callejón. Es abril en Nueva York y a 3 metros de Callahan, no mucho tiempo atrás, un sacerdote ordenado por la Iglesia Católica, un vampiro está alimentándose de la sangre de su presa, del hombre del que Donald Callahan está enamorado. Canta Elton John y Callahan avanza un paso alzando la cuchilla de carnicero. La deja caer y la hunde en el cráneo del vampiro. Las 2 partes del rostro del chupasangre se separan como si de alas se trataran. De súbito, este alza la cabeza con un depredador que acaba de oír aproximarse algo más grande y mortífero que él. Un segundo después se agacha con ligereza, como si fuera a recoger el maletín. Luego parece decidir qué puede pasar sin él. Se vuelve y camina despacio hacia la boca del callejón, hacia Elton John, quien ahora está cantando otra canción. La cuchilla todavía sobresale del cráneo de aquella cosa. El mango se balancea adelante y atrás a cada paso como una colita rígida. Callahan ve algo de sangre, pero no el torrente que hubiera esperado. En ese momento está demasiado conmocionado para cuestionarse aquello, pero más tarde concluirá que por las venas de esos seres apenas corre el apreciado líquido. Sea lo que los mantiene vivos, es más mágico que el milagro de la sangre. La mayor parte de lo que sería su sangre está tan densamente coagulada como la yema de un huevo duro. Da un paso nuevo, se detiene, los hombros se le hunden. Callahan pierde de vista la cabeza cuando cae hacia adelante y entonces, de repente, la ropa se desmorona, queda arrugada en una pila, amontonada en el suelo húmedo del callejón. Callahan se adelanta para examinarla, sintiéndose como un sueño. Lupe Delgado se queda contra la pared, con la cabeza hacia atrás, los ojos cerrados, todavía sumergido en quién sabe qué sueño, en qué vampiro le ha consumido. La sangre rueda cuello abajo en unos hilillos apenas perceptibles. Callahan mira la ropa, la corbata sigue anudada, la camisa todavía está dentro del traje y por dentro de los pantalones. Sabe que si bajara la cremallera de esos pantalones encontraría los calzoncillos en su interior. Coge una manga del abrigo, en parte para confirmar que está vacía mediante el tacto igual que lo está a la vista, y el reloj del vampiro cae y aterriza en el suelo con un ruido metálico junto a lo que parece el típico anillo de licenciado universitario. Hay pelo, hay dientes, algunos con empastes. Del resto de Don Valentín Marcross no hay rastro alguno. Callahan recoge la ropa. Elton John sigue cantando, aunque tal vez no sea sorprendente. Es una canción bastante larga, debe de ser uno de esos cortes de 4 minutos. Se coloca el reloj en la muñeca y el anillo en un dedo, solo para ponérselo a buen recaudo por el momento. El anillo en un dedo y entra la ropa pasando junto a Lupe. Lupe sigue sumido en un sueño y los agujeros del cuello, al principio poco más grandes que unos pinchacitos, están desapareciendo. La cocina está vacía, como un milagro. A un lado, a la izquierda, hay una puerta en la que dice «Almacén».
Al otro lado hay un pequeño vestíbulo con compartimentos a derecha e izquierda, tras puertas cerradas hechas de una pesada tela metálica para desalentar al hurto. Hay comida en lata a un lado, comida no perecedera al otro. A continuación, ropa, camisas en un compartimento, pantalones en otro, vestidos y faldas en otro, abrigos en otro más. Al final del vestíbulo hay un armario desvencijado en el que se lee varios. Callahan encuentra la cartera del vampiro y la desliza en su bolsillo sobre la suya. Las dos juntos hacen un buen bulto y la desliza en su bolsillo sobre la suya. Las dos juntas hacen un buen bulto y es más sencillo que tratar de separar el hatillo, aunque adivina que cuando encuentren la ropa interior dentro de los pantalones habrá quejas. En el hogar no se acepta ropa interior usada. Puede que nos encarguemos de los más desastrados, le dijo Rowan Magruder a Callahan en una ocasión. Pero tenemos nuestros principios. En aquel momento no importan aquellos principios. Todavía tiene que pensar qué va a hacer con el pelo y los dientes del vampiro, el reloj, el anillo, la cartera y, santo Dios, el maletín y los zapatos. Debían de seguir allá afuera. Ni te atrevas a quejarte, se dice a sí mismo, no cuando ha desaparecido el 95% de esa cosa, tan oportuno como monstruo en el último rollo de una película de terror. Dios ha estado contigo hasta el momento. Creo que es Dios. Así que no te atrevas a quejarte.